Espinazo, municipio de Mina, en el desierto de Nuevo León, México. Un lugar olvidado por el tiempo, donde cientos de personas caminan descalzas, cargando fotos, veladoras y esperanza. Viajan desde todos los rincones del país para visitar a un hombre que, dicen, nunca envejecía. Un hombre que curaba con cuchillos, barro y fe. Hoy te contaré la historia del niño Fidencio, el curandero sagrado del norte de México. Esto es Enigmas Revelados. Su nombre real era José Fidencio Constantino Cíntora. Nació el 13 de noviembre de 1898, en el estado de Guanajuato. Desde pequeño, Fidencio parecía distinto. No jugaba con otros niños, hablaba poco, y muchos decían que tenía una mirada profunda, como si supiera algo que los demás no. Años después, fue adoptado y llevado al norte, a Espinazo, un pequeño pueblo en medio del desierto de Nuevo León. Ahí, en una noche cálida, algo cambió para siempre. Mientras dormía, fue envuelto en un sueño profundo. Pero no era un sueño común, era vívido, intenso, como si su alma hubiera sido llevada a otro plano. Del cielo descendió una luz brillante, cálida, envolvente, y en medio de esa luz, una voz se hizo presente. Una voz que no era de este mundo. Habló directo a su espíritu. Fidencio, a ti te será entregado un don. Sanarás a los enfermos, consolarás a los afligidos, y harás milagros en mi nombre. Pero no serás tú quien los haga, sino yo, a través de ti. Serás mi instrumento. El joven despertó sudando, con el corazón agitado, pero con una paz interior que nunca antes había sentido. A partir de ese día, algo en él cambió. Sus manos, antes temblorosas, se volvieron firmes, y su voz dejaba atrás la inocencia. Era ahora la voz de un elegido, de alguien que había sido tocado por lo divino, una voz que despertaba esperanza. Ahí comenzó su leyenda. Fidencio no estudió medicina, pero empezó a sanar a personas. Lo hacía de forma extraña. Usaba cuchillos sin anestesia. Uno de los rituales más extraños del niño Fidencio consistía en colgar a los enfermos de los árboles. Sí, literalmente. Los amarraba con cuerdas o telas y los dejaba suspendidos durante horas. Decía que así el cuerpo se vaciaba del mal. En otros casos, caminaba sobre cuchillas descalzo mientras rezaba, y luego tocaba a los enfermos con las manos llenas de sangre. Nadie entendía cómo no sentía dolor, y muchos creían que eso demostraba que su cuerpo no era común. Un día se dice que curó a un hombre ciego al hacerle una especie de operación con un cuchillo oxidado, sin anestesia. Y al terminar, el hombre recuperó la vista. Pero no todo en Fidencio era como lo que uno esperaría de un curandero tradicional. Tenía frascos donde guardaba tumores extraídos de los enfermos, como prueba de sus milagros. A veces se subía en un columpio, y con él balanceaba a personas mudas, esperando que recuperaran la voz. Entre sus diversos objetos tenía cientos de muletas, que la gente dejaba atrás después de caminar por primera vez. Y cuando las multitudes eran imposibles de controlar, se arrastraba por encima de los fieles, como si su contacto sanara. O bien lanzaba frutas al aire, asegurando que llevaban consigo una bendición invisible. Prácticas que hoy podrían parecer extrañas, pero que para muchos eran señales de lo divino. Muchos testimonios aseguran haberlo visto enterrar objetos en la tierra tras una curación, como si sellara allí el sufrimiento de la persona. Y en otras ocasiones hablaba con árboles y rezaba al viento, como si la naturaleza fuera cómplice de sus milagros. Se dice que también curó casos imposibles, personas con gangrena avanzada, enfermedades terminales o desahuciadas por la medicina, solo con su toque o con palabras que susurraba al oído. Muchos volvieron a caminar, a hablar o simplemente a vivir. Y hasta hoy, en su pueblo, la gente habla de esos milagros como si hubieran ocurrido ayer. Hay quienes juran que sus descendientes heredaron parte de su don, y otros aseguran que su espíritu aún recorre el desierto, sanando en silencio. ¿Realidad o exageración del pueblo? Lo cierto es que hay testimonios escritos de la época, firmados por médicos y militares que presenciaron cosas que no pudieron explicar. Incluso hoy, en Espinazo, se conservan fotos antiguas donde se ven multitudes bañándose en pozas o haciendo fila con vendas, esperando ser tocados por Fidencio. En una ocasión, enterró a un enfermo hasta el cuello durante horas. Dijo que la tierra absorbería el mal. Al desenterrarlo, el paciente afirmó sentirse libre de dolor por primera vez en años. Se decía que conocía el cuerpo humano como un cirujano. Algunos aseguraban que era guiado por una fuerza invisible que le indicaba qué hacer. Incluso llegó a diagnosticar enfermedades solo con mirar a una persona antes de que ésta dijera una sola palabra. Sumergía a los enfermos en lodo y recetaba remedios que nadie entendía.
Sus pacientes aseguraban que no sentían dolor, que se curaban por completo. Y lo más extraño, Fidencio ya era adulto, pero hablaba y se comportaba como un niño. Por eso todos lo llamaban el niño Fidencio. Pronto, Espinazo dejó de ser un pueblo tranquilo. Se convirtió en un centro de peregrinación. Llegaban personas de todo México buscando curación. Enfermos, familias enteras, incluso escépticos. Lo que vieron ahí los cambió para siempre. Pero el momento que más impactó a la opinión pública ocurrió en 1928, cuando el mismísimo presidente de México, Plutarco Elías Calles, viajó hasta Espinazo. En aquel entonces, Calles sufría de una enfermedad que ni los médicos más preparados habían podido aliviar. Desesperado, decidió acudir al niño Fidencio. Fue atendido, recibió una de sus peculiares curaciones, y según se cuenta, el presidente sanó por completo. Este hecho causó tal conmoción que el gobierno de Calles permitió que Fidencio siguiera practicando sin restricciones. Ni la iglesia ni las autoridades volvieron a molestarlo. El niño Fidencio tenía el respeto, incluso del poder más alto del país. Pero, ¿cómo curaba? Fidencio tenía métodos únicos. No cobraba por sus servicios. No permitía templos ni imágenes religiosas a su nombre. Y no aceptaba reconocimiento oficial. Curaba con plantas, cuchillos, tierra y agua de pozo. A veces caminaba sobre charcos y decía que esas aguas tenían poder. Se bañaba con los enfermos, los abrazaba, los tocaba. Y muchos afirmaban sentir un alivio inmediato. Algunos decían que podía ver el futuro. Otros que hablaba con espíritus. Muchos lo llamaban santo. Otros charlatán. Pero el pueblo creía. El niño Fidencio murió el 19 de octubre de 1938. Tenía 39 años. La causa oficial fue una enfermedad pulmonar. Pero su muerte también está envuelta en misterio. Hay quienes aseguran que nunca murió, que simplemente trascendió, que su cuerpo desapareció y que su espíritu sigue presente. Su tumba está en Espinazo, y aún hoy miles de personas viajan cada año para rendirle tributo. Lo más sorprendente es que su legado sigue vivo. Hoy existen los llamados cajitas. Personas que, en trance, aseguran canalizar el espíritu del niño Fidencio. Curan, oran y hacen rituales en su nombre. A pesar de que la Iglesia Católica nunca lo reconoció como santo, miles de fieles en todo México lo veneran. Para ellos, Fidencio es eterno, es guía, es fe, es esperanza. ¿Fue el niño Fidencio un elegido divino? ¿Un curandero con dones sobrenaturales? ¿O fue el reflejo de una fe tan fuerte que convirtió lo imposible en realidad? Su historia nos recuerda que, a veces, los verdaderos enigmas no están en lo que se oculta, sino en lo que decidimos creer. Esto fue Enigmas Revelados. Si te gustan los casos que desafían la lógica, suscríbete y déjame tu opinión en los comentarios.